van a disipar, lo negaban desde Ucrania, pero varios medios están apuntando en las últimas horas a que como muy tarde esta semana, como muy tarde el domingo, va a ser cesado el comandante en jefe del ejército ucraniano. Salvador, dado tu historial, quiero preguntarte sobre esta cuestión, sobre hasta qué punto está interviniendo Zelensky, también cómo puede desgastar esto tanto a Ucrania en el campo de batalla como a la opinión pública del propio Zelensky, porque parece que ya son pasos un tanto complicados, ¿no? Sobre todo despidiendo al jefe del ejército, que es encima uno de los más populares dentro de Ucrania, ¿no? Una de las personas más populares ahora mismo en el país. Bueno, es difícil de evaluar, ¿no? Muy difícil. La guerra la dirigen los políticos. La guerra dice el gobierno de la nación. Pues la guerra es muy compleja. No solamente son las operaciones militares, están las relaciones internacionales, la economía, la sociología, etcétera. Y es normal que un jefe militar sea relevado de su puesto, tanto en paz como en guerra. Ha pasado en todas las guerras. Que después las cosas sean acertadas o no sean acertadas y los motivos sean espurios o no sean espurios es otra cosa. Pero en teoría no tiene por qué haber. También ha pasado en el ejército ruso, ¿no? Con el relevo del general ruso que mandaba al frente de Ucrania. En teoría no tiene que haber ningún problema, simplemente una decisión política, como ha cambiado el ministro de Defensa o ha cambiado un ministro, no tiene por qué. Si crea un problema interno de cohesión y eso ya es otra cosa, pero en teoría no tiene por qué crear ningún problema interno ni estructura de mando, porque los generales se relevan y los capitanes y los ministros. Es un relevo, pues es un relevo normal. Luis, quiero Nada. saber cómo lo ves tú, este movimiento, sobre todo teniendo en cuenta la persona, ¿no? Más allá de lo que nos está explicando Salvador, que es algo lógico, ¿no? Al final son decisiones políticas, igual que pueden destituir a un ministro, pero claro, en un momento de guerra es normal pues que el jefe del ejército, sobre todo, pues tenga más popularidad, ¿no? Y que pueda, pues, no sé, mover un poco más, agitar un poco más a la opinión pública. No sé cómo lo ves tú, Luis, si es un paso más, un paso definitivo por parte de Zelensky. Pues, hombre, el cese del jefe del ejército de cualquier alto mando sí que es verdad que es una cuestión política, pero suele estar motivado en tiempos de guerra cuando los resultados no son los esperados, o por lo menos cuando ha habido una catástrofe que ha sido responsabilidad inmediata suya y por tanto se le cesa, ¿no? Yo creo que más allá de cuestiones relacionadas con el conflicto, y lo decías tú ahora mismo, en una situación como la actual, pues claro, el que está llevando a cabo toda la operación pues es, por así decirlo, una figura de referencia en cuanto a patriotismo, ¿no? El que está defendiendo, está ejecutando la defensa de la patria. Yo tampoco descarto que esto tenga, bueno, que Zelensky esté mirando un poco más allá, ¿no? Zelensky desde el primer momento ha encarnado esa rebelión contra la invasión rusa, ¿no? De defensa de la independencia de la nación ucraniana, ha personificado bajo su liderazgo todo lo que ello conlleva y yo, no es por ser mal pensado, pero también miro un poco en clave electoral, ¿no? Parece que hoy me ha dado a mí me ha picado el mosquito de electoral, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Zelensky ha pospuesto las elecciones. En Ucrania no va a haber elecciones en unos meses como debería de haberlas habido, puesto que a Zelensky se le finaliza el quinquenio y por tanto, pues antes o después habrán de celebrarse. Yo no sé hasta qué punto Zelensky está intentando quitarse de en medio un posible contendiente electoral en las siguientes elecciones que deberían de haberse producido en unos meses, pero que a día de hoy están pospuestas y por tanto venga un poco más motivada esta jugada por eso, o también un tercer escenario puede ser que haya alguna información que no ha trascendido a la luz pública que esté motivando esta decisión, ¿no? Pero a día de hoy esta tercera opción es simplemente mera especulación porque no parece ser que haya habido ningún caso, pues podemos hacer una comparativa con otras situaciones similares como casos de corrupción que también se produjeron en su día, ¿no? Yo creo que por ahí no van los tiros, sino que podría ser más que nada con que los resultados no sean los esperados, pero también es verdad que los recursos de Ucrania son los que son y tampoco, en esto sí que estoy de acuerdo con Jesús, bastante está haciendo Ucrania con resistir, ya va para 2 años cuando nadie esperaba que resistiera ni siquiera 2 semanas, con lo cual yo me inclino, mi teoría sería más la segunda,
la perspectiva electoral y quitarse del medio un posible competidor que en cuanto a popularidad pues pudiera hacerle sombra y tuviera capacidad para disputarle la presidencia. ¿Cómo lo ves tú? Si tiene que ver con el terreno electoral, si tiene que ver con los resultados en el campo de batalla, que a lo mejor Zelensky piensa, pues, o admite de alguna forma que la guerra no está yendo bien, o simplemente pues una cuestión de desgaste. No sé cómo ves este movimiento de Zelensky, sobre todo también cómo se puede interpretar a lo mejor desde Rusia, ¿no? También puede ser, hablábamos antes de la debilidad de Biden, esto también puede verse por parte de Rusia como una debilidad de Ucrania, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor manera de evitar que un general concurra a las elecciones es dejarle en su puesto. Quiero decir, mientras Salusi esté al frente de la defensa de Ucrania, no puede entrar en la carrera electoral o no puede abandonar su puesto para concurrir a las elecciones. Sería una deshonra para él, ¿no? Yo creo que al revés, la carrera política de Salushny se abre ahora, si es destituido, como le pasó a MacArthur en la guerra de Corea, ¿no? Más allá de eso, pues los relevos son bastante frecuentes en las guerras, ¿no? Y no solo entre los bandos perdedores, sino también entre los bandos ganadores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Guerra Civil estadounidense. El general McClellan, hubo también un drama inmenso cuando Lincoln lo quitó de su puesto y Lincoln no era un experto estratega militar, era también un político civil que consideró que su tiempo había acabado y nombró a otro, ¿no? Bueno, esto es corriente, incluso Putin lo ha estado haciendo, ¿no? Con los generales encargados también de la ofensiva rusa. Yo creo que aquí de fondo lo que hay es el fracaso de la ofensiva del año pasado, por una parte, que muchos culpan a Salushny, especialmente los asesores militares estadounidenses y británicos. Han salido muchas informaciones de que Salushny no hizo caso al asesoramiento militar de concentración de tropas. Bueno, ahí sí que había una disputa bastante notable. Y luego hay otro tema, otro punto de fricción muy serio entre Salushny y Zelensky, que es la movilización. El ejército ucraniano necesita tropas para mantener el esfuerzo militar en el frente. Salushny estaba presionando para que se movilizaran 500.000 ciudadanos ucranianos y Zelensky estaba totalmente opuesto a esto, ¿no? Y esta era una disputa pública, ¿no? Y bien, yo no sé quién tiene razón. Salushny evidentemente mira por el lado militar y evidentemente harán falta 500.000 o incluso más soldados de refuerzo en el frente, pero Zelensky supongo que también tiene en cuenta la economía, otros ámbitos de la sociedad y demás, que debe mantenerse ese esfuerzo y por eso también se opone a ello, ¿no? O el descontento social o como esté un poco la actitud, ¿no? Es verdad que Salushny es muy popular entre la tropa y entre la población. Y, bueno, pues los candidatos alternativos que parece que Zelensky está considerando pues son también bastante populares entre la población ucraniana y entre las tropas, ¿no? Pues Kirilo Budanov, joven de 38 años, más abierto a un nuevo modo de hacer la guerra, asimétrico, que no tiene tanto de ese legado soviético como los otros generales que hay ahora mismo en el ejército ucraniano, que todavía operan con una mentalidad muy de hacer la guerra heredada de la época soviética, ¿no? Y luego Oleksandr Syrskyi, que también es muy popular, muy famoso, porque fue el que llevó a cabo la defensa de Kiev en la invasión del año 22 y que también llevó a cabo la ofensiva de Kharkov exitosa del año pasado, ¿no? Es verdad que este último general no es tan popular entre la tropa, precisamente porque se le considera entre los soldados más jóvenes, entre los nuevos reclutas, que todavía obedece a una mentalidad que ellos consideran que ha quedado anticuada de un modo de hacer la guerra, ¿no? Pero entre la población es bastante popular, ¿no? No olvidemos que también ha habido ya un relevo de un ministro de Defensa en Ucrania, ¿no? Oleksiy Reznikov, y bueno, pues son cosas que pasan, quiero decir, no será ni el primero ni el último. Antes de terminar, quiero sacar otro tema a la mesa. Precisamente acabas de hablar tú de él, Javier, acabas de hablar de Kirill.